Esto sería la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A. Bien, con esto funcionaríamos bastante bien, o sea, podríamos resolver muchos problemas. Conceptualmente, a ver, esto surge de una teoría que matemáticamente pues tiene un poquito de más enjundia. La diferencia de potencial, esto sería el incremento, o sea, la diferencia de potencial entre dos puntos que están separados una distancia finita. A partir de esta expresión podemos ver que la diferencia de potencial entre dos puntos que están infinitamente próximos sería menos E por diferencial de R. Bueno, pues la diferencial de esta función escalar en general, para una función de tres variables, como sería el caso en general, este campo escalar que depende de tres variables, pues vendría dada por, en coordenadas cartesianas, derivada parcial con respecto a x por diferencial de x, derivada parcial con respecto a y por diferencial de y más derivada parcial con respecto a z por diferencial de z. Es decir, si esta función campo escalar es una función escalar a cualquier punto del espacio x y z le asigna un valor v, si yo estoy interesado en ver cómo varía entre dos puntos que están infinitamente próximos, es decir, si yo tengo el origen de coordenadas aquí y tengo un punto de coordenadas x y z, el valor del potencial será v de x y z. La idea es ver, lo estoy exagerando, cómo varía cuando estoy en un punto de coordenadas x más diferencial de x y más diferencial de y, z más diferencial de z. Bueno, pues esta sería la expresión. Lo normal, y el potencial se comporta bien, es una función continua, es que el valor que tiene este potencial en este punto será lo que valía en el punto x y z más lo que ha variado. Y esta variación viene dada por esta expresión. Y si tenéis en cuenta que diferencial de x, diferencial de y diferencial de z son las componentes del vector diferencial de R en coordenadas cartesianas, está claro que este término que hay aquí se puede poner de forma como la forma de un producto escalar, en el que la componente x de ese vector, del primer vector del producto escalar, sería derivada parcial de v con respecto a x, el segundo vector, o sea, la segunda componente de ese vector sería derivada parcial con respecto a y, y la tercera componente sería derivada parcial de v con respecto a z, es decir, ese vector que tiene un nombre, se llama gradiente de la función escalar, que se suele escribir así, pues sus componentes son en coordenadas cartesianas, en otras coordenadas como las esféricas o las cilíndricas se verían modificados, no nos vamos a meter en ello. En coordenadas cartesianas tiene esta expresión, de manera que esto es general para cualquier función. Esto sería el potencial eléctrico en nuestro caso, pero esto vale para cualquier función escalar. La variación de una función escalar cuando me voy a un punto que está infinitamente próximo viene dado por el producto escalar del gradiente por el diferencial de R. Bien, a partir de esta expresión, en realidad el gradiente es una derivada direccional. El gradiente nos permite calcular cómo varía una función cuando yo me muevo en una determinada dirección. Si yo quiero saber cómo varía una función cuando me muevo pues hasta una dirección cualquiera, lo que hago es multiplicar escalarmente el gradiente por el vector unitario en la dirección que me interese calcular esa variación. Es decir, esto sería la derivada parcial de la función con respecto a esa dirección. Por ejemplo, si quiero ver cómo varía
el gradiente, cuando solo me muevo en la dirección del eje X, multiplicaría por el vector unitario en la dirección del eje X, que sería el vector Y. Estas dos componentes se me irían a 0 y evidentemente me quedaría pues, la derivada parcial de V con respecto a X. Bueno, pues de todas las direcciones en las que yo me puedo mover, es decir, yo estoy en un punto de coordenadas X y Z. Aquí el valor del potencial lo podríamos conocer, V de X y Z. Y me podría interesar moverme en cualquier dirección respecto de este punto, ¿no? O sea, moverme en cualquier dirección. La idea es cómo va a variar el potencial. Bueno, pues de las infinitas posibilidades que tengo para moverme desde este punto, hay dos direcciones particularmente importantes o especiales, ¿no? Una, aquella en la que el potencial varía lo máximo posible, y otra en la que el potencial no varía. Es decir, si yo quiero ver hacia dónde me tengo que mover para que el potencial no varíe, lo que diré, bueno, pues la diferencia de potencial cuando yo me muevo al punto que sea, tiene que ser 0. En este caso, lo que nos queda es que el producto escalar del gradiente en ese punto por la dirección en la que me estoy moviendo tiene que ser 0. ¿Qué me indica esto? Pues que la dirección en la que me estoy moviendo, el vector unitario, la dirección en la que me estoy moviendo es perpendicular al gradiente. O dicho de otra forma, bueno, los puntos en los que el potencial no varía pertenecen a lo que se conoce como superficies equipotenciales. Lo que nos está diciendo esto es que el gradiente es perpendicular a las superficies equipotenciales. Es decir, si nosotros nos movemos en direcciones perpendiculares al gradiente, encontraremos que el potencial no varía. O al revés, si yo estoy en una superficie equipotencial, el gradiente es perpendicular. Y la otra dirección sería aquella en la que el potencial obtuviese el mayor valor cuando yo me muevo en esa dirección. Es decir, cuando el diferencial de V, al moverme por esa dirección, sea máximo. Para eso, ¿qué tiene que ocurrir? Como esto es un producto escalar, aquí tendríamos módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. ¿Cuándo sería máxima esta variación? Pues cuando el coseno sea máximo. El coseno es máximo cuando vale 1, es decir, cuando el ángulo es 0. O dicho de otra forma, cuando estos dos vectores son paralelos. Es decir, esto es máximo si me muevo en una dirección paralela al gradiente. O, dicho de otra forma, el gradiente va dirigido hacia los puntos donde la función aumenta más. ¿De acuerdo? O sea, nosotros calculamos para una función escalar determinada su gradiente en un punto concreto y este gradiente, este vector, nos indica hacia dónde la función aumenta más. Bueno, pues por convenio se elige el campo eléctrico igual a menos el gradiente de la función potencial para que el campo vaya dirigido hacia donde el potencial disminuye. O sea que siempre el campo eléctrico va dirigido hacia zonas donde el potencial disminuye. En coordenadas esféricas o cilíndricas, que serían, por ejemplo, esféricas, un punto de coordenadas x y z en cartesianas, utilizaríamos la distancia al origen r del ángulo que forma ese vector de posición con el eje z, θ, y después la proyección del punto en el plano xy, y esa proyección, el ángulo que forma con el eje x, phi. Estas serían las coordenadas esféricas de un punto, r, θ y phi.
Como veis, esto es una distancia, esto es un ángulo, pero bueno, con estas tres coordenadas determinados biuníquamente un punto cualquiera en el espacio. Lo que estamos diciendo, con todos los problemas que nosotros veamos, el potencial o el campo, las magnitudes que intervengan, densidades de carga, etcétera, no van a depender de coordenadas angulares. Entonces, nuestros problemas tendrán simetría esférica, o bien, en el caso de utilizar coordenadas cilíndricas, las coordenadas cilíndricas de un punto serían este es el eje X, este es el Y, este es el Z, un punto de coordenadas X y Z cartesianas. Las coordenadas cilíndricas serían la proyección de este punto en el plano XY, pues la distancia que hay de esa proyección al origen lo llamaríamos o bien R, o para distinguirlo de las otras vamos a llamarlo ρ. El ángulo que forma esa proyección con el eje X le llamamos φ, y la coordenada Z, que es la misma que las coordenadas cartesianas. Luego, en cilíndricas, las coordenadas de un punto serían ρ, φ, Z. Pues, en general, cualquier magnitud, cualquier función, densidad de carga, etcétera, podría depender de estas tres coordenadas. De nuevo, en nuestros problemas solo consideraremos problemas con simetría cilíndrica. Bueno, pues en el caso de que sea la simetría cilíndrica, el gradiente, el campo, vendría dado por, como solo depende de la coordenada de la distancia de ρ, pues sería derivada de v con respecto a ρ multiplicado por el vector unitario. El vector unitario sub ρ es el que sale de esta dirección. Y eso en cualquier punto. Y obtendríamos el campo que dependería de esa magnitud de esta forma. Era un problema en el que conociésemos el potencial, podríamos obtener el campo de esta forma. En general, aunque tengamos simetría cilíndrica, no llamaremos ρ a la coordenada, sino simplemente R, ya en cada problema se verá. Y esto mismo ocurre con las coordenadas esféricas. O sea, si el potencial solo depende de la distancia al centro, es decir, hay simetría esférica, el campo lo podemos obtener de esta forma. Y el vector campo sería el producto del módulo, que solo dependería de la distancia, multiplicado por el vector unitario en las coordenadas esféricas. En las coordenadas esféricas ese vector, este es el eje X, este es el Y, este es el Z, este es el punto P de coordenadas X y Z en cartesianas, o R θ φ en coordenadas esféricas. El vector unitario es UR, el que sale radialmente de afuera. Así que así se simplifican los problemas por simetría que tengamos que hacer en este curso.